Aleluya. Dios les bendiga, amada audiencia, hermanos en Cristo, que estamos pendientes de este precioso momento. Como lo hemos dicho siempre, precioso momento que Dios nos permite poder alabarle, poder glorificar su nombre, poder exaltar y poder aprender un poquito de lo que el Señor nos quiere mostrar cada momento, cada día, en cada meditación de su palabra. Quisiera, amados hermanos y audiencia en general, que hiciéramos una oración para iniciar. Oremos, hermanos. Señor y Padre amado que estás en los cielos, oh amantísimo Señor, una vez más nos presentamos delante de tu santa presencia. Señor, queremos glorificar tu nombre, Señor. Queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos exaltarte, Señor. Oh Dios, recibe la adoración, la alabanza, la exaltación de tu pueblo, Señor amado. Oh Padre, en esta preciosa hora, Señor, queremos suplicarte, Señor amado, que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas, el que abra nuestras mentes, el que nos dé el entendimiento, la inteligencia, la sabiduría, Señor, para poder comprender tu bendita palabra y poder, Señor amado, aprender más y, por supuesto, poner en práctica tu palabra, Señor. Señor, queremos reprender al enemigo en esta hora. Reprendemos toda obra de Satanás, todo estorbo del diablo que quiera quitar, Señor amado, este momento, estorbarlo. Señor, lo reprendemos, lo echamos fuera en tu santo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre y que todo se sujeta bajo sus pies. Señor, una vez más, Señor amado, nos depositamos en tus preciosas manos, en tu precioso Espíritu Santo. Oh Dios, desde ya te damos toda la gloria y toda la honra a quien se merece, que eres tú solamente, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Amada iglesia, amados oyentes y que nos están observando, quisiera que fuéramos a el Nuevo Testamento y busquemos en el Evangelio según San Marcos. Por favor, vaya conmigo al Evangelio según San Marcos y vamos a leer en el capítulo número 3, desde el versículo 13 hasta el versículo número 15. Vuelvo a repetir, Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 13, 14 y 15. Leemos la palabra del Señor. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Aleluya, gloria a Dios. Amada iglesia, amados oyentes, hemos querido titular en esta hora, esta meditación, ¿para qué somos cristianos? Con una pregunta, ¿para qué somos cristianos? ¿Por qué somos cristianos? ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que nos hace cristianos? ¿Qué es lo que nos identifica con ese nombre, cristianismo? ¿Y para qué sirve? ¿Por qué? Esa es una pregunta que vamos a tratar con la ayuda del Señor de darle respuesta en esta preciosa hora. Bueno, primeramente quisiera decirles como una introducción que nadie llega a ser cristiano por tradición de familia. Es un error cuando se dice, oh, yo nací en una familia cristiana y por eso soy cristiano.
o es que mis padres creen en el cristianismo y por eso yo soy cristiano. Bueno, he nacido en el occidente, ¿cómo se llama?, del mundo, y por tal razón todos los países de este lado del planeta nos consideramos cristianos, porque la mayoría de las religiones aquí se les llama cristianos. Pero realmente, por haber nacido en un país que supuestamente es cristiano, o porque la tradición o una religión nos dice que somos cristianos por A o B o X cosa que haya que hacer, ¿realmente nos hace cristianos eso? ¿Nos hace cristianos la tradición familiar? ¿Nos hace cristianos el haber nacido en un país, como vuelvo a repetir, que se considera cristiano porque no nací allá en un país musulmán? Porque la mayoría en el oriente son países musulmanes. ¿Será por eso que soy cristiano? Tampoco ser cristiano es por tener antigüedad en la iglesia. Alguien puede estar llegando a una iglesia y estar escuchando y escuchando y estar participando inclusive de todas las actividades que se puedan realizar en aquella iglesia, y por tener X número de años no significa de que eso le haga cristiano. Tampoco así. O por haber nacido en el evangelio, como algunos dicen. Por ejemplo, porque mi esposa y yo profesamos el evangelio, nuestros hijos al nacer van a ser evangélicos o van a ser cristianos. No, tampoco eso los hace cristianos. Ni el nacimiento, ni el estar en un lugar, ni por antigüedad en una iglesia, o por creer, o porque desde niño me enseñaron de que hay que creer en Jesucristo. Y bueno, vi las películas, miraba en la Semana Santa las películas que pasan, y por eso me considero cristiano. La verdad es que eso no nos hace cristianos. Eso no nos hace cristianos. Ya lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos otras aclaraciones. Lo que encontré yo acá, y no solo lo encontré, sino que eso es lo que tiene que ser. Ser cristiano significa ser seguidor de Cristo. Eso significa ser cristiano. Pero, ¿qué significa ser seguidor de Cristo? ¿Será profesar una religión? ¿Será envolverse en las actividades de una iglesia porque se le llama cristiana? ¿Será por eso? Porque nací, estoy repitiendo lo que dije hace un momento, en un hogar cristiano, entre comillas. No. Vamos a ver con la palabra de Dios qué significa o para qué somos cristianos. Quisiera que vaya conmigo, por favor, más adelantito, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y quiero que busque conmigo en el capítulo número 11. Capítulo número 11 de el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. Voy a leerlo. Usted sígame, por favor. Capítulo 11 del libro de los Hechos, versículo 19 en adelante. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén,
y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hasta ahí vamos a dejar la lectura de la palabra. Lo que acabo de leer sucedió cuando la iglesia que el Señor había dejado estaba naciente, estaba comenzando a dar sus primeros pasos, estaba comenzando a dar sus primeros pininos, y el Señor estaba ahí con ese nacimiento de esa iglesia poderosa. Y si ustedes no han leído la Biblia, pero para los que la hemos leído, y le aconsejo que la lea, usted puede encontrar en los capítulos anteriores del libro de los Hechos que Esteban era un diácono lleno del Espíritu Santo, y tan lleno era del Espíritu Santo que dice la Biblia que él comenzó a contender con los religiosos de su tiempo. Aquellos hombres habían matado al Señor Jesucristo, y en este momento se estaba predicando al Señor Jesucristo. Ya habían encarcelado a Pedro y a Juan y les habían prohibido que hablaran en ese nombre. Y resulta de que estos religiosos comenzaron a discutir con Esteban. Pero dice la Biblia que Esteban, lleno del Espíritu Santo, hablaba con denuedo la palabra. ¿Qué significa hablar con denuedo? O sea, estaba lleno de valga la redundancia, de la llenura del Espíritu Santo, y no era él el que hablaba, sino que era el Espíritu de Dios el que hablaba a través de su vida, el que esas palabras fluían poderosamente a través de aquel hombre. Y dice la Biblia de que no podían contender con él, porque la sabiduría humana, la sabiduría religiosa, jamás podrá contender con la verdad de Dios, que es dada a través del Espíritu Santo, como dijo Cristo, el Espíritu de verdad. Aleluya. Y estos religiosos tuvieron una reacción que, la verdad, se mira hasta estos tiempos. Y la reacción fue de enojo. Todo religioso que no puede defender sus argumentos termina enojándose y agrediendo, sea verbal o físicamente o con venganza, a aquel que no puede resistir. Y estos hombres, dice la palabra, de que comenzaron a taparse los oídos y a gritar, y agarraron piedras porque no podían, ya no tenían argumentos, ya no tenían con qué defenderse, porque la palabra de Dios es poderosa. El Espíritu Santo, cuando toma a alguien, lo llena de su poder y de su verdad. Y aquellos hombres lo que hicieron fue que comenzaron a apedrearlo y lo mataron a pedradas. Mire qué fin que tuvo Esteban. Pero aunque él murió apedreado, pero dice la Biblia que él, al igual que el Señor Jesucristo, dijo: no les tomes en mal este pecado. Y en ese momento el cielo se abrió y él vio a Cristo a la par del Padre y lo expresó, y eso les enfureció más todavía a los religiosos. Pero a causa de esta situación, dice la Biblia que comenzó una persecución a la iglesia. Y la iglesia fue perseguida y fue sacada de los límites de Jerusalén, porque acordémonos que cuando la iglesia inició, no inició en Roma, la iglesia inició en Jerusalén. Ahí fueron los primeros hombres y mujeres, 120 dice la Biblia, que estaban esperando
y orando por casi 40 días hasta que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y después Pedro, a través de la primera predicación, se convirtieron más de 3,000 hombres en aquel momento. Pero esta gente fue esparcida. Después que la iglesia se formó, fue esparcida por esta gran persecución y llegamos a lo que estábamos leyendo acá. Y dice de que en el versículo 19 que fue esparcida por motivo de Esteban, y estos hombres llegaron a Fenicia, a Chipre y Antioquía, y dice que a nadie le hablaban de Cristo, la palabra del Señor, sino que solamente a los judíos. Pero el Señor hizo que entre ellos habían unos varones de Chipre y de Cirene que le hablaron a los griegos. Y qué lindo, porque cuando comenzaron a hablarle a los griegos, a los gentiles, también el Señor comenzó a tocar a aquellos hombres y se convirtieron al Señor Jesucristo. Y dice ahí que la mano del Señor en el versículo 21 estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí vamos viendo ya algunas cosas. Lo primero que debe de acontecer para que alguien se considere cristiano es que tiene que creer y convertirse al Señor. ¿Qué es creer y convertirse al Señor? No solamente es porque me dijeron desde niño que Cristo es Dios, o porque estoy yendo a una iglesia donde alaban a Dios, o porque nací en un país que se dice cristiano. No, eso no nos hace cristianos. La persona tiene que creer, pero no creer de boca o creer de mentes, nada más, sino que debe de estar totalmente con su corazón y su boca creyendo de que Cristo es Dios, de que Cristo es el Hijo de Dios y que a través de Él y solamente a través del sacrificio de Jesucristo hay salvación para su vida. Y eso fue lo que hicieron estos hombres. Al escuchar la predicación, al escuchar la palabra de Dios, inmediatamente aquellos hombres fueron tocados por el Espíritu Santo y creyeron en el Señor. Pero dice que también se convirtieron al Señor. ¿Qué es creer y convertirse? Creer es, ya lo mencioné, creer, tener todas las convicciones totales de que solamente a través del sacrificio de Cristo, del Hijo de Dios, podemos llegar a alcanzar la salvación. Y el convertirse es dejar la vieja manera de vivir y comenzar a seguir a Cristo a través de su palabra, a través de lo que Él nos enseña a través de la Biblia. Esa es la diferencia. La persona tiene que creer y convertirse al Señor. Mire qué gran diferencia a los que se consideran cristianos, pero no creen porque no siguen al Señor y no se han convertido porque no ha habido una transformación en ellos, no ha habido un cambio en ellos, en su vida. Y dice que en el versículo 22, y llegó la noticia de estas cosas a oídas de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Cualquier hijo de Dios, cualquier cristiano convertido al Señor, se regocija cuando otro hombre, otra mujer viene a los pies de Cristo y su vida es transformada. Cuando una familia viene a los pies de Cristo y su vida es transformada, se regocija. Yo no me voy a enojar porque otra iglesia del Señor esté ganando vidas para Cristo. Al contrario, yo me regocijo de ello. ¿Por qué? Porque la obra no es individual, la obra es de todos los que hemos sido llamados por el Señor Jesucristo. Ya vamos a hablar de eso. Y dice que Bernabé se regocijaba, aleluya. Y dice que exhortó a todos, oiga, que con propósito de corazón
permaneciesen fieles al Señor. Creer, convertirse y permanecer fieles al Señor. Eso nos va y nos hace cristianos. Y dice, y aquí hablando de Esteban, porque era, versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Otra característica de alguien que es cristiano es que es lleno del Espíritu Santo y tiene esa fe, no en cualquier cosa, sino en Jesucristo. Aleluya. Y dice el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole les trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjese bien que aquí se menciona la palabra discípulos. Para ser cristiano hay que creer en el Señor Jesucristo al escuchar la palabra de Dios o al leer la palabra de Dios. Y convertirse al Señor. Tiene que haber un cambio, una transformación. Tiene que haber una llenura del Espíritu Santo. Y nuestra fe tiene que estar totalmente dirigida hacia el Señor Jesucristo. Pero tenemos que convertirnos en discípulos. El Señor Jesucristo se los dijo, se los había dicho yo ya a los que ahora eran apóstoles, pero en aquel momento eran discípulos, les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo será salvo, mas el que no creyere desde ya es condenado. Y menciona otras cosas ahí que ya vamos a hablar de ellas. Pero otra cosa que identifica a alguien que es cristiano es que se convierte en discípulo de Cristo. ¿Pero qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que estudia, es alguien que quiere saber más y más de Jesucristo, que estudia la palabra, que sigue los consejos de la Biblia, que sigue los consejos de su pastor, que sigue todo aquello que el Señor nos habla a través de su palabra, sea escrita o a través de la predicación o a través de consejos bíblicos. Ese es un discípulo que comienza a parecerse al Señor Jesucristo. Eso es un discípulo. Un discípulo es aquel que comienza a estudiar a su maestro y de su maestro para llegar a ser como su maestro. Eso es un discípulo. Mire todas estas cosas que debe de tener alguien que se dice cristiano. Hay otro punto acá. Y es el punto central de esta meditación. ¿Para qué somos cristianos? Vaya conmigo, por favor, otra vez a el Evangelio según San Marcos y vamos a leer el texto que tenemos como base. El capítulo 3, versículos 13, 14 y 15. Después subió al monte, aquí está hablando del Señor Jesucristo, y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12. Mire qué lindo. Primeramente es el Señor Jesucristo el que llama a quien él quiere. La Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pidámosle misericordia al Señor para que Él tenga misericordia. Aleluya. Y Él pueda venir a esa misericordia y tocar su vida y llamarlo como llamó aquí a estos hombres. Mire qué lindo. Dice, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Siempre ha sido así el llamado.
¿Por qué el Señor llamó a Moisés a sacar de Egipto a Israel? Porque Él quiso llamar a Moisés. ¿Por qué no llamó a Aarón, a su hermano? Porque Él quiso llamar a Moisés. El mismo Señor se lo dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Es Dios quien llama. Es Dios quien escoge. Y dice, y vinieron a Él. Mire qué lindo, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que Él conoce sus ovejas y que cuando las llama, atienden su voz y vienen a Él. Aquí se está cumpliendo esa palabra que dijo el Señor Jesucristo. Yo conozco mis ovejas y cuando las llamo, atienden mi voz y vienen a mí. Y al extraño, dice, no seguirán. Aleluya. Dice el versículo 14. Y estableció a 12. Y aquí vamos. ¿Para qué somos cristianos? Primer punto. Ya mencionamos cómo se llega a ser cristiano, pero ahora, ¿para qué nos llamó el Señor? ¿Para qué creímos en Él? ¿Para qué nos convertimos a Él? ¿Para qué somos discípulos de Cristo? Y ahí estamos hablando de cualquier hombre y mujer, joven, jovencita, niño, niña, que se haya convertido al Señor Jesucristo y tenga la posición que tenga en la iglesia, desde el pastor a los ancianos, a los diáconos, a los servidores, a los líderes, a las lideresas, al pueblo en general. Esto aplica para todos. ¿Para qué somos cristianos? Después de habernos convertido. Primeramente, dice, para que estuviesen con Él. Aleluya. Usted me podrá decir, bueno, cuando Él escogió a los 12 apóstoles, estaba ahí físicamente con Él. Cuando aquí dice para que estemos con Él, es porque todo hombre y mujer que ha creído en el Señor Jesucristo y se ha convertido a Cristo Jesús, tiene que mantener esa cercanía con el Señor, esa comunión con Cristo, y solamente se logra a través de la oración, a través de esa comunión íntima con Dios, a través de la oración, a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos mantenemos en esa oración, estamos cumpliendo aquí el deseo del Señor Jesucristo para que estuviesen con Él, para estar con Él. ¿Cuánto tiempo usted le dedica al Señor en el día? ¿Cuánto tiempo usted se mantiene ahí con Él? ¿Cuánto tiempo usted se mantiene en esa comunión, en esa relación íntima con Dios? Usted podrá ser pastor. Usted podrá tener la posición que tenga, el doctorado que tenga, el reverendo que sea. Pero si usted no tiene comunión íntima con el Señor, usted no está cumpliendo el para qué ha sido llamado por Cristo. Así de sencillo. No está cumpliendo. Todos los que hemos, vuelvo a repetir, alcanzado la gracia del Señor, la salvación de Cristo, el Señor nos llamó, nos estableció para que estuviésemos primeramente con Él. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Yo soy la vid verdadera. Permaneced en mí y yo en vosotros, porque fuera de mí nada podéis hacer. Podrás ser muy activo en tu iglesia.
Puedas ser el número uno en tu iglesia de todas las actividades. Pero si descuidas la comunión íntima, estás fallándole al Señor. Y no importa las obras que hagas, una de las cosas que más el Señor anhela de nosotros es que estemos con Él. El Señor lo dijo: orad en todo tiempo para que no entréis en tentación. Esa comunión, hermanos, tiene que mantenerse cada momento, cada instante de nuestra vida, cada segundo, cada latido de nuestro corazón. Tenemos que estar ahí con la vid verdadera, ahí con el Señor. Porque es la única forma, la única manera de poder hacer la obra de Dios que a Dios le agrada. Segunda cosa, ¿para qué somos cristianos? Para enviarlos a predicar. ¿A predicar qué? ¿Un nuevo partido político? ¿Una nueva enseñanza científica? ¿Una nueva teología? No. Aquí dice, para enviarlos a predicar su evangelio. Para eso nos llamó el Señor, para predicar su evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Lo que está en la palabra de Dios, sin transgiversarlo, sin intereses personales, sin intereses de otro tipo, sino los intereses de Cristo Jesús. Los intereses que solamente al Señor le atañen en su palabra. Esa es otra de las cosas para qué somos cristianos. Para predicar su palabra. Oh, pero yo no soy pastor, yo no tengo un púlpito, yo no soy líder. No importa. Usted y yo tenemos que hablarle de Cristo a toda criatura que nos encontremos en el día. Eso tiene que nacer, eso tiene que arder, eso tiene que arder dentro de nosotros, aquel deseo inmenso, intenso de querer compartir la palabra con los que no la conocen. Si usted ya perdió eso, usted ya perdió el primer amor. Usted ya perdió el primer amor. Y tiene que volver, tiene que arrepentirse y tiene que volver a las obras primeras. Porque el Señor nos ha llamado para que estemos con Él y para que prediquemos su palabra. Mire el ejemplo que vimos ahí en el libro de los Hechos. Aquellos hombres fueron esparcidos por todas partes y a donde iban le hablaban de Cristo. Y al hablar de Cristo con aquel fuego, con aquel Espíritu de Dios, el Señor toca los corazones y no hay duda en nuestra mente. No vamos, oh, ¿será que va a querer? ¿Será que recibirá la palabra? ¿Será que no se va con duda, sino que se va con toda la convicción que el Señor está con usted? Porque ha estado en comunión con Él. Y ahí va el respaldo, el poder del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo que ha puesto en nosotros. Aleluya. Veamos algo más. ¿Para qué somos cristianos? Y dice el versículo 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Nosotros vemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, lleno de ejemplos, de hombres. No solamente los apóstoles. Usted puede ver ahí en ese capítulo 11 que leímos. Dice que el Señor hacía señales
milagros. Las señales son milagros. Hacía grandes señales. Y no eran los apóstoles, eran aquellos que habían sido llamados por el Señor para predicar su palabra. Y al predicar su palabra, al haber estado en intimidad con Dios y predicar su palabra, usted va a ver maravillas, señales, portentos. No tiene que ser un famoso, porque a Dios no le agradan los famosos. El único famoso es Él, aleluya. ¿Ha orado usted por un enfermo? Y el Señor lo ha sanado, porque no es uno, es el Señor. Yo me recuerdo cuando recién iniciaba. Voy a contar esto, no porque no tenga más experiencia, sino que es una de las experiencias más lindas que yo me recuerdo. Y comenzábamos y estábamos en una reunión allá donde nosotros vivíamos. Y comenzamos a orar, a intimar con Dios y a predicar la palabra del Señor. Todos los días orábamos. ¿Y sabe qué? El Señor comenzó a sanar. Poníamos las manos sobre los enfermos y sanaban. El Señor sanó de cáncer, el Señor sanó de leucemia, el Señor sanó de los riñones. El Señor hizo tantas maravillas que todo aquel bloque se convirtió a Cristo. ¿Sigue usted poniendo manos sobre los enfermos y sana? Porque para eso es usted cristiano. Para eso lo llamó Cristo. Para que esté con Él. Para que predique su palabra. Y para que ponga sus manos sobre los enfermos. Y estos sean sanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Sin ningún temor. Aleluya. Y dice la segunda parte del versículo 15. Y para echar fuera demonios. ¿Ha tenido usted esa experiencia de echar fuera demonios? Es una experiencia especial. Es una experiencia que tiene que estar bien metido con el Señor para enfrentarse a estos espíritus inmundos y tener la autoridad de Dios para echarlos de aquellos cuerpos, para echarlos de aquellas personas que han sido poseídas por el enemigo. Pudiera contar experiencias que he tenido, pero no ese es el caso. Usted ha tenido esas experiencias porque para eso es cristiano. Vuelvo a repetir, para tener intimidad con Cristo, para predicar su palabra, para sanar a los enfermos en el nombre de Jesús y para echar fuera demonios. Si usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, para lo que el Señor llamó, eso se ve y se repite en cada uno de los capítulos del libro de los Hechos. Y en cada hombre y mujer que se ha convertido a Cristo Jesús, tiene que seguir esto mismo. El poder de Dios no se ha agotado. El poder de Dios no está limitado. El poder de Dios no se ha acortado, como dice la palabra. ¿Acaso se ha acortado el brazo de Jehová? ¡Claro que no! Sigue poderoso, sigue fuerte, sigue con toda su poder a través del Espíritu Santo. Pero eso se logra cuando hay intimidad con el Señor. ¿Para qué somos cristianos? ¿Para qué somos cristianos? Ya lo vimos. Ser cristiano no solamente es ser seguidor de Cristo, sino que tienen que verse estas señales. Cristo lo dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre.
En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Hermano, hermana, tienes que ponerte en acción. Tienes que pedirle al Señor que te restaure. Tienes que decirle al Señor, no desvíes tu mente en lo que no es para lo que Dios nos ha llamado para ser sus hijos. Que no te desvíen la mente con palabrerío hueco humano. Para esto nos ha llamado Cristo Jesús, no para otra cosa. Cierra tus ojos ahí donde están. Vamos a orar. Señor y Padre amado que estás en los cielos. Oh amantísimo Señor, en esta hora, Padre, yo te ruego, Señor, por todos aquellos que están viendo este video. Señor amado, y tú has tocado sus corazones y les has hecho ver el error en el que están. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, restablécelos, Señor. Restáuralos para la gloria de tu nombre. Ellos te están pidiendo perdón, Señor. Límpialos, levántalos. Oh Señor, que hagan las obras del principio una vez más. Tu iglesia se levanta en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque tenemos claro para qué nos has llamado, Señor. No para perder el tiempo en las cosas humanas, sino en las de arriba, como Cristo le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en lo de arriba, sino en lo de esta tierra. Perdona, Señor, limpia, purifica. Levanta tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Ahora yo quiero orar por aquellos que se van a entregar al Señor Jesucristo, que creían que eran cristianos, pero se han dado cuenta de que no lo son, que lo que llevan es una religión, lo que llevan es nada más algo que le dijeron, pero no son cristianos, porque no han experimentado ninguna de las cosas que hemos mencionado. Pero este es el primer paso: creer en el Señor Jesucristo, creer en Él, y el Señor hará lo demás. Por favor, si tú nunca has hecho esta oración, si es primera vez que vas a entregarle tu vida a Cristo Jesús, inclina tu rostro, cierra tus ojos, levanta tus manos y repite conmigo: Señor y Padre amado que estás en los cielos. Oh Señor, en esta hora me arrepiento, Señor, porque yo creía que era cristiano, pero no soy nada, Señor. Pero ahora sé que a través de el sacrificio de tu Hijo Jesucristo puedo llegar a ser cristiano. Puedo llegar a ser hijo de Dios. Perdóname. Límpiame con tu sangre, oh Jesús. Dígaselo. Límpiame con tu sangre. Perdóname. Purifica mi vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Oh, gracias, Señor. Dígale: gracias, Señor. Oh, Señor, yo voy a orar ahora por todo, Señor. Mira, Señor, estas vidas que se han entregado a ti, Señor amado. Ayúdales, fortaléceles, llévales adelante. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que tengan bien claro para qué los has llamado desde este momento. Para glorificar tu nombre, Señor, a través de la obra tuya, llena de tu poder y de tu Espíritu Santo. Señor, gracias. Gracias, Señor, por este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amada audiencia, amados hermanos. Bendiciones. Saludos desde Wisconsin. Saludos desde
la ciudad de Milwaukee, y saludos de Iglesia Joshua aquí en este estado. Dios me los bendiga. Aleluya. Gloria al Señor.